Saludos, mi nombre es Melissa Carreño y hoy les vengo a hablar sobre mi investigación para el trabajo de grado que se llama Las representaciones sociales de migrantes venezolanos en su proceso de adaptación cultural en West Palm Beach, Florida. A continuación vamos a hablar sobre el momento 1, que es la aproximación al fenómeno, el momento 2, que es el marco teórico, y el momento 3, que es el marco metodológico. La aproximación al fenómeno de estudio. A lo largo de la historia, la migración ha sido una respuesta ante situaciones de crisis o de adversidad. De acuerdo con la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de ESA 2024, se estimó que el número de inmigrantes es mayor a que en 1990 y que es de 304 millones. Se podría decir que hay un número importante de personas que vive en un país distinto a su país de origen. En la última década, Venezuela ha generado uno de los flujos migratorios más significativos en América Latina y en Estados Unidos. Pero, de acuerdo con Vargas 2018, la migración puede definirse como un movimiento de un país a otro con distintos orígenes, con distintos motivos. Depende del individuo como tal. Y específicamente la migración en Estados Unidos, especialmente en zonas como el estado de la Florida, la ciudad de West Palm Beach, Florida, que se caracteriza por su zona geográfica específica, más el establecimiento de comunidades latinoamericanas, ha evidenciado un notable crecimiento de los ciudadanos venezolanos, por lo cual es importante saber identificar cómo se adaptan culturalmente, lo cual es definido por Berry como el proceso de cambio que ocurre cuando los individuos de diferentes culturas entran en contacto continuo. Generalmente, el grupo migratorio minoritario es el que más impacto tiene. Además, otro concepto clave es el de las representaciones sociales, que según la teoría de Moscovici en 1979, son el conjunto de sistemas, valores y prácticas utilizados para establecer un orden social y facilitar la comunicación, es decir, que inciden directamente en la interpretación que las personas le dan a la realidad y cómo se relacionan con esta. Ante ello se pueden mencionar las experiencias de los migrantes a través de una inmersión inicial de campo. Esto así lo domina Hernández, Sampieri y Mendoza 2018. En las experiencias de los migrantes afirman de una manera u otra que esta experiencia migratoria ha implicado una transformación en sus hábitos, en sus valores y en sus visiones de vida. Por ende, es importante comprender que en la migración no solo transforma los territorios, sino que también transforman las personas, las subjetividades y las formas en las que estas mismas personas se relacionan en ese nuevo entorno. Se plantea como propósito central de esta investigación develar, comprender e interpretar las representaciones sociales que configuran el proceso de adaptación cultural de los venezolanos en West Palm Beach, Florida. Están involucrados en estas representaciones factores subjetivos como las emociones, las creencias, los valores y los significados que otorgan a su experiencia migratoria. Por ende, se plantean las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las representaciones sociales que construyen los migrantes venezolanos sobre su proceso de adaptación cultural en West Palm Beach, Florida? El segundo, cómo interpretan su experiencia a partir de sus vivencias. Y por último, cómo es su proceso de adaptación cultural en el nuevo contexto sociocultural. La relevancia de este estudio. La migración venezolana se ha convertido en un fenómeno social, tanto para las comunidades receptoras como para los propios migrantes, y esto es reconocido por la Organización para las Migraciones 2021, quienes señalan que los migrantes desempeñan un papel fundamental en lo que respecta al desarrollo sostenible, por ejemplo, en el principio de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030. Desde una perspectiva científica, es importante ampliar el conocimiento en torno a los procesos psicosociales de adaptación cultural en contextos migratorios poco estudiados como West Palm Beach, Florida. Desde el punto de vista metodológico, la investigación se sustenta en un enfoque cualitativo que privilegia la comprensión de significados de los propios sujetos. Desde el punto de vista psicológico, los migrantes deben adaptarse a muchísimos cambios. En realidad, casi todo lo que rodea al individuo cambia. Por eso, adaptarse culturalmente es un gran esfuerzo psicológico. Y por último, el estudio es realizado en el marco de la carrera de psicología de la Universidad Yacambú. Se encuentra dentro de la línea de investigación del comportamiento humano y se enmarca en la agenda, en el programa de psicología social, dentro de la agenda psicología social aplicada, específicamente en la línea temática referida a los procesos de adaptación cultural, aculturación y migración. Continuamos con el momento 2, referencial teórico, los estudios previos. El primer estudio es el estudio de Acuña et al. 2023, llamado Representaciones sociales sobre la migración e inmigrantes venezolanos residentes en Lima Metropolitana, Perú.
Entre los hallazgos principales se evidencia que el motivo de migración no aparece como una elección libre, sino más bien aparece como una salida obligada para preservar la integridad personal y familiar. Este estudio nos ofrece en nuestra investigación un marco interpretativo valioso para enriquecer la comprensión de fenómenos similares en otros contextos geográficos como el de West Palm Beach, Florida. Continuemos con el estudio de Alfonso y Smith 2020, llamado Representaciones sociales frente al proceso de aculturación de personas venezolanas residentes en Bucaramanga. Entre los hallazgos principales de este estudio se encuentran 7 representaciones sociales claves que nos permitirán a nosotros comprender cómo los migrantes venezolanos negocian y defienden y perciben su proceso de aculturación en este contexto geográfico. Continuamos entonces con las orientaciones teóricas y conceptuales. Una de las teorías clave es la teoría de la subjetividad de González Rey. Esta teoría supera las divisiones clásicas como individuo, sociedad o racional, emocional, y plantea que la subjetividad es un sistema dinámico construido social e históricamente, y se compone de 3 niveles. Subjetividad individual, que es la capacidad del sujeto para construir sentido en función de sus emociones y sentimientos; las experiencias subjetivas, que es como tal el núcleo emocional; y las configuraciones subjetivas, que son patrones de interpretación que se organizan y transforman con el tiempo y la acción. En segundo lugar, la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici, que explica cómo los individuos construyen significados colectivos para interpretar la realidad. Estas representaciones surgen sobre todo en contextos de crisis, por ejemplo, el migratorio, y se forman a partir de procesos como la objetivación, que es convertir ideas abstractas en imágenes, y el anclaje, que es cuando integras lo nuevo con lo viejo en categorías familiares para poder integrarlo. Otra base teórica es el modelo de aculturación de John Berry, que estudia cómo los individuos se adaptan psicológica y culturalmente al contacto con una nueva cultura. Este modelo se basa en 2 preguntas principales. Primero, ¿es importante conservar la cultura de origen? Y segundo, ¿es importante relacionarse con esa nueva cultura? De estas 2 preguntas surgen 4 estrategias. La primera es la integración. Se integra la cultura nueva con la anterior, se relacionan y es la más saludable. La segunda es la asimilación. Se abandona la cultura de origen para integrarse completamente a la nueva, lo cual puede provocar pérdida de identidad. La tercera es la separación. Se conserva la cultura propia y se evita la nueva, que dificulta la adaptación. Y la última, que es la más negativa, es la marginación, ya que se pierde el vínculo con ambas culturas, lo cual puede generar aislamiento. Estas estrategias permiten entender la forma en la que los migrantes enfrentan el proceso de adaptación y los efectos que pueden tener en su salud emocional y social. Ahora, es importante hablar de la adaptación como tal, la adaptación cultural, que es un proceso de aprendizaje, negociación emocional, reconstrucción de la identidad. Y por último, la migración. En el caso venezolano, la migración se observa de manera masiva, motivada por crisis económicas y sociales. Continuamos con el momento 3, el marco metodológico, específicamente el plano ontológico. El plano ontológico plantea la siguiente pregunta: ¿qué estamos estudiando realmente y cómo existe este fenómeno en el mundo vívido de los actores sociales? En este estudio se parte del supuesto de que las vivencias migratorias no pueden ser comprendidas desde una lógica externa o meramente estructural. Por el contrario, estas experiencias emergen como construcciones personales profundamente afectadas por la historia individual, las interacciones sociales y el contexto sociocultural que los acoge. Continuemos con el plano epistémico. Este plano epistémico define no solo el tipo de conocimiento que se busca, sino también cómo se accede a él y desde qué postura ética, teórica y metodológica se realiza esa construcción. En esta investigación se asume una postura epistemológica interpretativa, en la cual el conocimiento no es una realidad que se descubre, sino una construcción que emerge del diálogo entre el investigador y los actores sociales. La base epistemológica de esta investigación se sostiene en las teorías antes mencionadas. Continuamos con el plano metodológico, que en una investigación cualitativa es el andamiaje que sustenta toda la investigación. Primero, tiene un enfoque cualitativo, cuya principal característica es el interés por comprender fenómenos complejos en su contexto natural.
Continuamos con un diseño fenomenológico con apoyo hermenéutico que permite explorar en profundidad la experiencia migratoria desde las vivencias de quienes la transitan. Y terminamos con un paradigma interpretativo que parte del reconocimiento de que la realidad social es una construcción simbólica, intersubjetiva y contextual. Continuamos con las características de los actores sociales. En esta investigación, los actores sociales son fundamentales para captar la complejidad de las experiencias vividas. Por eso, les voy a destacar las características más importantes de cada uno de los actores. El primer actor social tiene 1 año y 3 meses, el segundo y el tercero tienen cada uno 9 meses en Estados Unidos. El primer actor social tiene como responsabilidad que es un padre de 3 hijos a quienes mantiene. El segundo actor social mantiene a sus padres y el tercero no tiene responsabilidades económicas ya que tiene un hijo adulto al cual no mantiene. Continuamos con la técnica y recursos de recolección de información. La entrevista a profundidad, de acuerdo con Hernández Fernández Batista, se busca comprender los puntos de vista del entrevistado respecto a su mundo, sus vivencias y cómo les da sentido, lo cual resulta clave en investigaciones que pretenden comprender fenómenos culturales desde la voz de los propios actores sociales. Como herramienta metodológica tenemos el guión de preguntas semiestructurado y que de acuerdo con Hernández Fernández Batista 2022, el guión de entrevistas es un recurso flexible que permite al investigador indagar en profundidad sin perder el foco temático. Es decir, este guión no será un instrumento cerrado, sino una guía flexible que se ajuste a la espontaneidad de cada encuentro. El guión de preguntas es el siguiente. Primero, detállame cómo fue para ti tomar la decisión de salir de Venezuela. ¿Qué emociones y pensamientos acompañaron ese momento? Explícame cuándo llegaste a Estados Unidos, cómo te imaginabas que sería vivir aquí y esa idea ha cambiado, ¿por qué? Descríbeme qué ha significado para ti dejar atrás tu entorno cultural en Venezuela y empezar uno nuevo en Estados Unidos. Explícame cómo ha sido para ti adaptarte a las costumbres, normas o estilos de vida en West Palm Beach. ¿Qué aspectos han sido más fáciles o difíciles? Y la quinta, descríbeme de qué manera crees que ha cambiado tu forma de pensar o comportarte desde que llegaste. Ahora vamos con la segunda parte de las preguntas que dice, cuéntame, ¿has experimentado algún tipo de choque cultural? Si es así, ¿cómo lo viviste y cómo lo manejaste? Detállame qué prácticas culturales de Venezuela has podido mantener aquí y cuáles has tenido que abandonar o transformar. Cuéntame qué crees que piensan los demás sobre los migrantes venezolanos como tú y cómo influye eso en la forma en que te relacionas o te comportas. 9. Descríbeme si sientes que perteneces a la cultura estadounidense o aún te identificas más con la venezolana, ¿por qué? Y la última pregunta dice, si pudieras hablar contigo misma el día que llegaste a Estados Unidos, ¿qué consejo te darías sobre cómo adaptarte a esta nueva cultura? Vamos con el procesamiento de la información, la categorización. Permite organizar el contenido discursivo en bloques temáticos que revelan patrones de significado. La codificación se constituye como una estrategia metodológica que transforma las narrativas abiertas en unidades analíticas comprensibles sin descontextualizar el relato. La cromatización consiste en asignar colores, símbolos o estilos de subrayado a fragmentos discursivos que pertenecen a una misma categoría o que comparten propiedades similares. Por último, la triangulación tiene como objetivo garantizar la validez y profundidad de los hallazgos al contrastar las narrativas de los actores sociales con los referentes teóricos y el contexto sociocultural en el que se desarrollan sus experiencias migratorias. Ok, como último paso del procesamiento de la información está la legitimidad, la cual se refiere a la validez y credibilidad de los datos recogidos. Según Barrazo 2023, la legitimidad no está en la cantidad de datos, sino en la autenticidad del vínculo que se establece con el sujeto de estudio. Esto significa que también depende del compromiso ético del investigador al promover un espacio pertinente en el que los actores sociales se sientan cómodos y seguros de expresarse con libertad. Así, el investigador puede reflejar auténticamente las voces de los actores estudiados. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que toda esta información les sea de mucha utilidad.